Y traje una selección, no creo que podamos hablar de las 8, pero lo decimos rapidito. Y para que Raulo de Pilar se enoje, hablaba que se preocupaba porque hablaba muy rápido. Saludo a Raulo. Y saludo a Carlos de la Barriga, todavía no escribe, vamos a ver si escriben lo que queda del programa. Vamos a mencionar algunas historietas que el público general tal vez no conoce, no son muy conocidas, si bien algunos personajes sí lo son, y que permiten una lectura que no implican demasiada lectura previa, pero sí tal vez una lectura de algunas cuestiones. Rompiendo con esto mismo que acabo de decir hace segundos, voy a recomendar esta que sí exige tener por lo menos un largo recorrido en lo que es el universo de personajes de DC. Mi editorial favorita, no trato de entrar en esa grieta estúpida que hay en las historietas, pero es la editorial que más he leído y se llama la otra historia del universo DC. Es casi contemporánea y no creo que haya sido publicada en ese sentido. Muchas de estas historias que vemos publicadas en una fecha tal vez ya se venían escribiendo 2 años antes, porque hay algunos planes editoriales que te permiten intercalar historias. Y esto es casi posterior a lo que fue el asesinato de George Floyd, que en Estados Unidos, cuando fue el asesinato de George Floyd, que fue en junio de 2020, implicó un debate muy importante que ya se venía. Estados Unidos tiene pasión un antes y un después, ¿no? Un antes y después, pero todos los años, cada vez que matan a alguien representante de las mal llamadas minorías, no tenemos que preocuparnos, pero bueno, todos los años sigue pasando lo mismo. Sí, pero sobre todo acá medio que también el texto del Black Lives Matter. Sí, se hizo como más, tiene se que visibilizó ver un poco más y generó un poco más de y doy conciencia. pie a esa charla porque también se mencionan esas cosas en esta historieta, que no es historieta, pero es historieta al mismo tiempo, porque menciona esta cuestión de Está fíjate, escrito en prosa, en prosa, muy loco, muy distinto, muy digamos. distinto. Sí. Y lo menciono porque, por ejemplo, los tiroteos y uno de los orígenes de los personajes tiene que ver con eso. Fíjate que la gran mayoría de los muertos siempre son representantes de alguna minoría, por lo general. Es muy loco ver eso. Y acá la otra historia del universo DC se centra, es casi como un mea culpa que hace la propia editorial DC de cómo han tratado a las minorías, pero también a su vez a sus personajes secundarios que eran representantes de las minorías. A veces la corrección política te corre, vamos a poner estos personajes. DC en realidad fue la primera editorial a empezar a trabajar estas cuestiones incluso en sus orígenes, y acá lo que hicieron son 5 numeritos, o sea, son 5 capítulos donde te cuentan el origen de algunos personajes a través de los distintos eventos que hubo en la editorial, pero son personajes que son representantes de las mal llamadas, reitero, minorías. Tenemos representantes de lo que es los pueblos afroamericanos, asiáticos, incluso de la comunidad LGBT, y te cuentan cómo fue su visión, abordado con una rigurosidad histórica para lo que es todos los sucesos que ocurrieron en esta editorial, contándote la óptica, los sucesos que le marca su origen, el por qué hacen lo que hacen y cómo se ven representados en función a sus propias realidades, a través de su propia historia, de nuevo en el marco de todos los eventos. Y realmente es muy interesante, se lo muestro un poco a la audiencia, no van a ver un pomo de acá, pero por lo menos nuestra invitada sí. Decíamos, está escrito en prosa y son como ilustraciones que están, es una estupidez tal vez lo que digo, supeditadas al texto. En la historieta, por lo general, una historieta más tradicional, van de la mano. Eso. Que es lo que me apasiona porque trabajan con los planos. Pero acá, fíjate, hay imágenes incluso de cómo roles que realmente, hechos que ocurrieron en la historia real, en la humanidad, han marcado justamente las historias y la propia vida de los personajes. Entonces va permanentemente un ida y vuelta. La única contra que tiene, que es como lo que dije yo al principio, implica tener un largo recorrido en DC para conocer los personajes y no caer en una cosa de hoy por hoy de pibito que leyó 2, 3 bogiladas, se cree que sabe todo y no sabe nada, y dice, esta no está buena, lo hicieron por corrección política o inclusión forzada, que es otra cosa, en algún momento hablaremos aquí. Pero no, para mí es una maravilla, una forma de conocer personajes tal vez no están en común popular, de gente los conoce, pero a mí me pareció una de las mejores cosas que he leído, justamente porque es una historieta y no es al mismo tiempo, en esto de la prosa. Y, casualidad, el último datito, el guionista es John Ridley, que algunos lo conocemos por haber sido el guionista, por ejemplo, de una gran película que se llama 12 años de esclavitud, que ganó el Oscar a mejor guión. Y también él fue el guionista de Red Taste, que es una película menor, podemos decir, pero no por eso de mala calidad, que nos cuenta la historia de los pilotos de Tuskegee, que fue una parte de la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, que eran pilotos afroamericanos. Y justamente imagínate, vos ¿cómo lo cagamos? Vos que sos mujer que vas a saber patear una pelota, cada vos que sos negro que sabés manejar un avión. Claro. Tomá, fueron capítulos fundamentales en la historia aérea de Estados Unidos.
Y La hablando historia del universo DC, entonces. hablando de la historia aérea de Estados Unidos, tenemos que hablar de la historia de Estados Unidos en organismos de seguridad, de vigilancia electrónica, eléctrica y digital. Verax es una novela gráfica que no es novela gráfica al mismo tiempo, porque es un trabajo de investigación Esta es la que habla de los periodística. drones, ¿no? Exactamente. Fue escrita por Pratap Chatterjee y dibujada por Khalil, que el periodista que investigaba mucho estos temas se empezó a preocupar bastante de la cantidad de víctimas civiles que había en los ataques con drones, sobre todo en Pakistán y Yemen. Y se puso a investigar porque decía que había una relación entre estas muertes indeseadas y sobre todo los sistemas de vigilancia electrónica. Estoy leyendo acá porque Sí. lo que es la contratapa lo define en forma perfecta. Y lo que hicieron junto con Khalil, empezar a investigar periodísticamente la relación que había entre las corporaciones que creaban los sistemas informáticos, las condiciones en las que se compraban estos sistemas informáticos y qué usos se hacían en las agencias militares y de inteligencia. Verax es un nombre en código Es que lo latín. dijo Edward Snowden, ¿no? Por lo que estoy Sí, leyendo. exactamente. Es Ujú. en latín y significa contador de verdades. Claro. Y justamente aparecen mencionados Julian Assange y Edward Snowden, que revelaron los secretos de inteligencia de Estados Unidos y cómo había interferido Wikileaks. Wikileaks, exactamente. Snowden desde otro lado lo hace. Es interesante ese laburo que hicieron y dijeron, esto lo tenemos que hacer en forma de historieta. Y la investigación periodística es esto, una Tremendo, historieta. tremendo. Una historieta. Rapidito el pie. Guarda que tal vez llegamos, Guarda que tal vez Vamos. llegamos. Vamos ahí ya al lado más ñoño, pero dejamos las otras dos reales más para el final. Batman uno siente, sí, leí Batman año 1. Viste que es como que cada vez que se habla de Batman siempre te citan Batman año 1, el regreso del Caballero Oscuro, sí, basta, hay otras historias. A mí es mi personaje favorito. El que no lee te dice, es un paramilitar, ¿por qué si es millonario, por qué no pone guita para los pobres? Y todas esas cosas, viste, que es, lee las historietas y después hablamos, pero bueno, depende siempre de qué etapa estamos hablando y qué edito. Puedes mandar audio, sacar fotos, lo que vos quieras. Sí, sí. Y Encontré una historia que me encantó por eso. Ah, bien. Excelente. Batman Rostros fue escrita y dibujada por Matt Wagner. Fíjense, la audiencia vean un estilo de dibujo poco habitual en historietas hoy de la actualidad. Sí. Muy similar al estilo, para los que conozcan a Mac Mignola, autor de Hellboy, por ejemplo. Mira, tengo acá un código para descargar los MP3 de un vinilo de Queen. Si quieren, Apá. lo pueden bajar. Y es el protagonista, en realidad, el malo de acá es Dos Caras. Recordemos Dos Caras, que fue en su Un momento estilo bastante sí, único, por lo que un se ve. aliado de Bruce Wayne y de Batman en su lucha Ujú. contra el crimen, que reitero, depende de qué autor ve más Sí. las motivaciones, particularmente a lo largo han logrado trazar un perfil psicológico, un desarrollo del personaje muy interesante, que es consciente justamente de su origen y de que grave sería pasarse del otro lado, cruzar la línea en ese sentido. Bueno, acá él trabaja el aspecto psicológico, pero más de Dos Caras con la cuestión de la dualidad. Y sobre todo lo que es el personaje de Dos Caras, recordemos, Harvey Dent, el abogado que recibe el micrófono, que se quema la mitad del rostro y esa violencia que él tenía reprimido termina ganando la personalidad y él decide a veces sus crímenes en función del resultado de una moneda que tira al aire. Si salió la cruz, cagaste, te va a matar y si no te perdona la vida. Y acá tiene que ver muchas veces con la dualidad y Batman lo que descubre en este caso es un Batman detective que, vamos a decirlo así, Dos Caras está formando un ejército de deformes. ¿Es un Batman más parecido al de la última peli Batman? No sé. Veo la máscara parecida. Puede ser, esa máscara más pequeña, las orejitas menos Y puntiagudas. aparte por puede lo que ser. decía detective, digo. Pero acá lo que es exactamente del detective, en realidad descubre esto, el ejército de deformes, pero en realidad lo que está convocando Dos Caras es dándole protección y obviamente esa protección termina funcionándole como acólitos a aquellos rechazados de la sociedad, a los que han sufrido una deformidad, Ujú. han sido mutilados, lo está convocando para sumar sus fuerzas y hacer una suerte de ejército que le dé combate a esa sociedad que tanto los ha rechazado. Y es un homenaje en cuanto a la oscuridad y lo macabro a Freaks, Casi una acción mutante. Y un homenaje, por lo que veo, claro, Freaks. a te Freaks iba a de Todd decir. Browning. De hecho,
chusmeá si querés los dibujos que nuestra invitada. Trix es una peli de década del 30, ¿no? Más o menos, dirigida por Todd Browning, que es un circo de lo que se llaman los circos de fenómenos. Acá básicamente los caras están armando su propio circo de fenómenos, pero lo que hace es darle lugar a todos los que han sido rechazados. Es muy interesante y no requiere ninguna lectura previa de Batman, porque en el imaginario popular está Batman, pero se van a sorprender porque no es precisamente el imaginario popular de Batman. Vamos a Marvel. Primera mención de Marvel aquí en esta columna. 1602 es una historieta escrita por Neil Gaiman y Andy Kubert para la editorial Marvel, que nos plantea, y casi como un adelanto para un próximo programa, un universo alternativo en cuanto a lo que es Marvel. Esta historia hay que contar que le surgió un poco a la necesidad de Neil Gaiman para contar una nueva historia de superhéroes. En Estados Unidos se encontraban justamente con lo que fue el impacto social del atentado de las Torres Gemelas, más allá de las lecturas que podemos llegar a hacer del caso. Y la editorial no querían buscar una superaventura conociendo el paño de Neil Gaiman. Estoy viendo que es del año 2003, ahí nomás. Ahí nomás. Fresquito. Que sean muchas explosiones, violencia, todo por lo que... De hecho hubo un cambio en la historieta. Entonces nos vamos al año 1600. Él dijo, no, tengo ganas de hacer otra cosa, algo totalmente distinto, ir más apelando al lado de la fantasía. Y nos plantea un universo en la época, lo que sería la reina Isabel, la época isabelina, los Tudor, básicamente. Isabel I. Exactamente, la dinastía de los Tudor en Inglaterra a pleno, y nos presenta un mundo donde los superhéroes aparecieron 400 años antes de lo que aparecieron, lo que sería, digamos, en la línea de si esto hubiera sido un mundo real, ¿viste? Sí. Entonces vemos a los personajes tradicionales de Marvel, ya sean los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña antes de ser el Hombre Araña, Bruce Banner, Doctor Strange, los X-Men y todo eso, Iron Man, Magneto, el profesor Charles Xavier, en ese universo 400 años antes, siendo protagonistas e interactuando con personajes de la historia real de la humanidad. ¿Y qué ocurre? Se dan cuenta de que hay algo medio raro en ese mundo, que hay una fuerza que está poco a poco destruyendo ese universo, hay alguna falla temporal y tienen que unir un poco fuerzas para saber qué es lo que está ocasionando ese quiebre en la realidad. Yo te contaba qué personaje aparece y te das cuenta cuando te lo mencionan, decís, qué bueno que me hayan hecho esto, y engañarte como lector. Y aquí, bueno... Sería tremendo una peli de eso, ¿eh? Estaría bueno que hagan una de las pocas cosas interesantes que me parecieron del universo de DC, esto es Marvel, ya lo sé, es mantener lo que es el Elseworlds, son esas historias por fuera del canon de las historietas, y sería que bueno que Marvel empiece a hacer eso para historias que se escapen a esa continuidad, como está 1602. Rapidito, Visión. Algunos, si vieron la WandaVision, reconocerán algunas cuestiones específicas. Visión, para los que han visto las películas de Marvel, es ese personaje que es como un hijo bastardo de Ultron, ese robot con inteligencia artificial, y que acá nos plantea un mundo donde justamente murió ya su bruja escarlata y murieron sus hijos, y él tiene la necesidad de, siendo un robot, un androide, de sentirse humano por primera vez en su vida. De hecho, él tiene una alma humana de algún modo. Entonces él crea su familia. Obviamente sabiendo lo que había pasado con Wanda antes de morir, entre comillas, nadie muere por siempre en las historietas, que ella cuando genera un quiebre en la realidad muy similar al que vimos en la serie de televisión, que dice no más mutantes, de pronto desaparecen los mutantes, la mayoría de los mutantes. Bueno, lo está vigilado todo el tiempo por justamente los Vengadores, de que no se mande una. Y él en realidad lo que quiere es él crea su propia familia, a su esposa, a sus hijos, al perro, para sentirse humano y tener una vida cotidiana. Sentirse humano, o sea, estamos hablando de un robot que quiere sentirse humano. Es casi unas bases de todos los relatos con las leyes robóticas. El asunto es que se da cuenta que dentro de esa normalidad aparece una amenaza hacia su familia, y su esposa, que no sabe que fue creada por su propio por su esposa en ese sentido, que no sabemos del todo si sabe o no, termina matando a esa amenaza, y él lo descubre, y es todo tratando de mantener la normalidad en su familia sin que los otros sepan algo, y se va a terminar destruyendo ese sueño de ser humano normal que él quería. Realmente muy recomendable, no exige lectura, tal vez te quedas descolocado, pero la puedes leer a lo largo de 12 capítulos tranquilamente a esta historieta Visión, escrita por Tom Kim, un tipo que es ex agente de la CIA, fue padre y abandonó, estuvo en las fuerzas contraterroristas y dejó de ser agente porque quería escribir una novela, que siempre ha estado presente, y también influyó mucho la muerte de su hermano, y cuando fue padre dije, no, esto es lo mío, no puedo estar más en esta tarea que una estoy historieta de haciendo. 2015-2016.
El tema que están escuchando, vean All Star Superman o lean All Star Superman, es increíble esa historieta y la película que hicieron es genial. Esta tal vez la más conocida, Mouse, es la vida, en realidad sí es parte de la vida de Art Spiegelman, fue una historieta que se publicó Sí, en esa hace distintos tiempo la he visto en librerías y le tengo ganas. en una historieta una revista de historieta que se llamaba Raw, que se publicó entre 1980 y 1991. Esta historia fue publicada en 2 tomos. La edición que hay hoy por hoy incluye los 2 tomos, que en realidad es autobiográfico y no al mismo tiempo, porque es su vida, pero es la vida de su padre, que fue sobreviviente. Es un polaco judío, sobreviviente del Holocausto. De hecho estuvo en Auschwitz, nada más ni nada menos, que es como el campo de concentración más conocido, no solamente por la salvajada que hicieron, sino por su tamaño, lo cual implica la salvajada que hicieron la Fuerza Nacional Socialismo, con complicidad también de los países de Europa y del Este, que se hacían los otros algunos, entre ellos Polonia, que también es historia, básicamente. Y él aprovechó, justamente su padre tiene un carácter muy particular, y aprovechó la oportunidad de hacer las entrevistas para hacer la historieta, para preguntarle de su vida. Entonces, a lo largo de la historieta, con las interacciones, lo que pasaba en la actualidad de Art Spiegelman como hombre de familia, conocemos la historia de su padre y te cuenta lo que hacía de niño, sus primeras relaciones, cuando lo llevan al campo de concentración, la relación con su madre, con sus padres, con sus amigos, porque la madre de Spiegelman se suicidó a los 20 años, cuando él cumplía 20 años, y cuál es la relación con su nueva madre, y por qué esa negativa de contar su historia, y acá se la va sacando de a pedacitos. Por eso se tardó mucho en publicar, porque también tenía que ver con eso. Y vemos también las contradicciones de él, que hoy por hoy podemos ver con el Estado sionista, en ese caso, de cómo se queda el holocausto, pero están ejecutando el holocausto allí en Palestina. Maus, bueno, significa ratón en alemán, es como le decían a los judíos, ¿no? Los nazis. Exactamente, y todos los personajes están representados en función a animales. Y acá está interesante porque ven las contradicciones y cómo su propio padre tenía apelativos despectivos para hablar de otras etnias o mal llamadas minorías. Entonces ves la contradicción hecha carne en la vida de una persona que sobrevivió el holocausto. Aquí, esta me parece la más interesante, yo particularmente la quiero mucho y creo que a Caro le va a interesar, sobre todo por lo que es la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Fan Home, de Alison Bechdel, ¿la conoces? No. Bien. Fan Home es la historia de una humorista gráfica de Estados Unidos, que acá sí me quiero detener un poquito más, porque está bueno comentar algo que hizo, que su historia es la historia de ella, cómo va y viene en el tiempo, en todas las historietas, o sea, en un mismo capítulo, va y viene en el tiempo, de cómo ella va creciendo, cómo descubre su sexualidad, pero a su vez, cómo se da cuenta que su padre era homosexual y el padre lo reprimía. Ellos trabajaban en una funeraria, de hecho la casa estaba en el predio donde estaba la funeraria, y ella te cuenta su relación con sus padres, pero a su vez su relación con su propio padre, y cómo su padre poco a poco va tomando la valentía del paso para salir. Es la historieta más humana que he leído, bueno, junto con Mouse, y por eso a mí me da bronca cuando la gente habla despectivamente de las historietas. Son para nenes. Es un insulto, claro, a este tipo de cosas, incluso hasta la misma de Batman, que a veces te meten historias tremendas. Es otra forma de narrar, digamos. Yo particularmente la parte gráfica. Te la recomiendo porque sirve mucho para ver cómo el lado humano, sin el circo que a veces vemos en la televisión, papá, soy gay, viste, que si te terminas riendo porque es ridículo cuando te presentan, acá no. Fan Home, una familia tragicómica. Y quería leer, acabo de golpear el micrófono, pero bueno, no importa. Fan Home, Alison Bechdel para mí es muy interesante porque ha hecho, basándose en algo, en un ensayo que escribió la propia Virginia Woolf hace bastante años, esto en 1925, sobre cómo eran representadas las mujeres en la literatura. Alison Bechdel tomó de ese ensayo, hizo como el test de Bechdel para ver si una película es machista o no. Es muy sencillo, es mucho más complejo para elaborarlo aquí, pero o sea, es sencillo y complejo a la vez, porque está bueno también darle una contextualización. Pero ella tenía una guía de que para ver si una película es machista, primero no es machista, tiene que cumplir estos 3 esquemas. Que aparezcan 2 mujeres, que hablen entre ellas y que esa conversación no tenga que ser sobre un hombre. Yo le podría agregar después que si es una mujer objeto, si es una mujer tipo, ay, sí, yo lo apoyo, o ¿viste? Y que queda así como medio decorado como apoyo moral o emocional del protagonista, que es un macho, hombre, macho, pelo alfa y todas esas cosas. Yo le agregaría eso. Pero ella puntualmente
A veces está tomado para un extremo, otro, depende a quién le pregunte, viste, como que lo exacerban a ella, pero es una buena guía para saber. A mí, a veces, obviamente, tal vez porque tengo una cuestión de privilegio por ser hombre, no me doy cuenta, sí me doy cuenta, pero yo particularmente por cómo soy prefiero que me cuenten una buena historia. Después sí le voy a criticar a lo otro, que esté bien contada. Después nos ponemos a analizar profundamente. Sí, hasta en mis películas favoritas voy a encontrar cosas que, si no, no podría ver nada hoy por hoy. Pero es interesante como este test que hizo, que se llama el test de Bechdel, que se ha institucionalizado bastante y de hecho lo ha tomado el Instituto Fílmico de Suecia para justamente poner la categoría A, que es para nombrar que las películas que han pasado este test, nombrarlas como igualdad de género, que es a lo que apunta justamente este test. Se estrenó el musical de esta historia en el 2013. Hay un musical, no pude escuchar nada ni pude ver nada, así que me interesaría rastrear ese material como para ver si está. Recomiendo, lo puede leer toda la familia. A mí, viste, yo no soy para quien recomendar edades, porque a los 8 años, lo comentábamos la otra vez, sí, leí Edgar Allan Poe. Claro. O sea, yo estoy quemado de la cabeza. A los 8 años vi King Kong de 1933, que cumplió ayer justamente 90 años, y El acorazado Potemkin en una misma noche gracias a mi viejo. O sea, no soy una persona que esté bien de la cabeza a la hora de recomendar. Yo por mí se los recomendaría, pero bueno, si quieren los padres que le interesen abordar, si están justamente como mencionábamos, alguien con esta cuestión de DNI, asumiendo o descubriendo, en realidad más que me gusta más la palabra descubriendo en este caso, su identidad, su orientación, está bueno porque está visto de un lado mucho más humano. Bien, creo que desde Cucaracha nos dicen que tenemos que ir cerrando. Bien, no la escuché, pero bueno, así que voy a hacer como que no escuché nada. Cortita, estás al pie. Ah, sí. Planetes es un manga japonés. Autor Makoto Yukimura. Hecho anime también. Hecho anime, 26 capítulos que difieren el final de la historia porque, bueno, cuestiones de que estaba el anime y el manga todavía no ha terminado y terminaron. Y muy pronto, esta es una edición del tomo 1 de Panini, publicado hace por lo menos 1500 años. Ah, mira Panini. 2005, fíjate. 2005, que aplausos, que acá se interrumpió, pero en Argentina Omnipress en su línea manga, que es la que está editando prácticamente muchas de las historietas que hoy trajimos, va a editarla, son 4 tomos y es un relato de ciencia ficción real, podemos decir, porque nos cuenta esto ya en el futuro, la humanidad ya está colonizando planetas, ya está la exploración espacial a pleno. Y la historia de los protagonistas son los encargados de la sección de basura espacial de una corporación. El espacio está dividido, o casualidad, entre corporaciones, algunas con más poder, otras con menos. Y la historia de ellos es justamente el día a día de cómo van recuperando objetos que son de basura, la historia que hay de esos objetos, por qué tienen que ir a buscarlo. Hay una historia sobre un ataúd que la habían lanzado al espacio, que te cuentan la historia de no solamente personal de los protagonistas, sino de encontramos el ataúd, se lo llevamos a la familia, todas esas cuestiones. Es el día a día, es como si fuera el piece of life, que se le dice, que es dramas de momentos cotidianos aplicado al espacio. Paralelamente también, que a medida que avanza la historia, vemos cómo hay grupos que se oponen a esa cuestión de la exploración en todo el mundo porque dicen que sus costos pueden llegar a producir una hambruna mundial. Es de lo mejor que he leído, por los últimos 3 tomos los leí digital porque tengo este único tomo que es acá. Es uno de los mejores anime que he visto. No tiene nada que ver con chicos con poderes, que la verdad... Planetes. Vale, me permitió decir, tengo inflado las pelotas con eso la otra vez. Pi. Exacto. Me lo autorizó decirlo, tenemos grabado la grabación. Pero es interesante. Yo recomiendo verlo porque desde el lado de la ciencia ficción vemos esa cuestión mucho más humana que a veces ha quedado en relatos más de ver el terror en el espacio y esas cuestiones. Lo humano lo deja de un lado. Así que lo recomiendo. Planetes. No sé por qué se llama Planetes, podría haberse llamado Planets, pero bueno, léanlo y esperen la edición argentina, que son tan solo 4 tomos así de grandes. Vamos.